En el mundo de la aviación de alto riesgo, donde la confianza es sagrada y los errores pueden costar vidas, una traición desencadena una cadena de eventos que se convierten en venganza, escándalo y destrucción. La capitana Mara Costa, una pionera celebrada en su campo, guarda un secreto que destrozará la vida de su confiable copiloto Ian Reid, desatando una tormenta que ninguno de los dos podrá controlar. En el cielo eran compañeros, en tierra se convirtieron en la mayor perdición del otro. La capitana Mara Costa ajustó su impecable uniforme azul marino mientras caminaba a paso firme por la bulliciosa terminal del Aeropuerto Internacional de Dubái. Queremos alcanzar los 1000 suscriptores en el canal, y para celebrarlo vamos a sortear 4 tarjetas de Netflix entre nuestra comunidad de investigadores. ¿Quieres participar? Es más fácil que resolver un caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta participo. Pero espera, hay algo más que debes saber. En un momento de este video revelaré una pista especial sobre el sorteo. No te lo puedes perder. Sigamos. ¿Están listos para resolver el misterio más importante hasta ahora? Las insignias de capitana brillaban en sus hombros, un testimonio de años de perseverancia en una industria que rara vez había hecho espacio para mujeres como ella. A sus 41 años, Mara no solo comandaba la cabina de mando, sino también el respeto de sus colegas. Se desenvolvía con la confianza de alguien que había librado batallas, muchas de ellas invisibles, y había salido victorioso. El mundo de la aviación era glamoroso para los forasteros, pero Mara conocía demasiado bien sus exigencias. Largas horas, alto nivel de estrés y la necesidad constante de demostrar su valía la habían convertido en la líder serena, pragmática que era hoy. Sin embargo, detrás de su fachada impecable, guardaba secretos que protegía con recelo, incluido un romance con el jeque Karim Al-Sayed, una figura poderosa en los círculos de élite de Dubái. Mara había conocido a Karim durante una cumbre diplomática organizada por la aerolínea, donde fue invitada como símbolo de su imagen progresista. Lo que comenzó como una coqueta conversación casual se transformó en una relación clandestina, alimentada por el encanto de él y el anhelo de ella por una escapatoria emocional de las implacables presiones de su carrera. Su aventura siempre había sido discreta, llevada a cabo a través de susurros en llamadas telefónicas y encuentros fugaces durante sus escalas en Dubái. Pero los secretos, sabía Mara, tenían una manera de salir a la luz en los momentos más inoportunos. Ian Reid, su copiloto en este vuelo, era todo lo que Mara admiraba y temía en los colegas jóvenes. A sus 30 años, era ambicioso, astuto e inquebrantable en sus principios. Ian había ingresado a la aerolínea hacía solo 4 años, pero ya estaba siendo preparado para ocupar puestos más altos. Su reputación de integridad y su enfoque meticuloso al trabajo le precedían. «Buenos días, capitana», la saludó Ian mientras se cruzaban en la sala de tripulación. Su sonrisa era educada pero contenida, como siempre. Ian era profesional hasta el extremo, con una habilidad casi inquietante para hacer que los demás se sintieran como si estuvieran siendo evaluados en silencio. «Buenos días, Ian», respondió Mara con tono uniforme. Apreciaba su destreza en la cabina, pero encontraba agotadora su rígida brújula moral. No es que Mara careciera de principios, simplemente había aprendido que sobrevivir a menudo requería doblar las reglas. Mientras se preparaban para su vuelo a Dubái, un viaje de 14 horas, Mara notó la actitud concentrada de Ian. Sus verificaciones previas al vuelo eran minuciosas y sus interacciones con la tripulación de cabina eficientes. Era el tipo de oficial que inspiraba confianza, pero Mara no podía sacudirse la sensación de que su naturaleza inflexible podría convertirse algún día en un problema. El despegue fue suave, con Mara guiando con destreza el Boeing 777 hacia el cielo despejado de la mañana. A medida que la aeronave alcanzaba altitud de crucero,
El zumbido de los motores se convirtió en un telón de fondo reconfortante para su trabajo. Mara y Ian se adaptaron a su rutina, intercambiando información sobre patrones meteorológicos y rutas de vuelo con una facilidad práctica. «Parece que esquivaremos algo de turbulencia sobre el Golfo», comentó Ian con tono firme. Mara asintió con la atención puesta en el panel de control. «Ajustaremos según sea necesario. Mantengamos cómodos a los pasajeros». Las horas transcurrieron sin incidentes hasta que alcanzaron el punto medio de su viaje. Con el piloto automático activado, la cabina se sumió en una relativa calma. Mara se recostó ligeramente, saboreando la tranquilidad, pero su sensación de sosiego se desmoronó cuando su teléfono vibró. Al echar un vistazo a la pantalla, vio el nombre de Karim aparecer. El mensaje era lo suficientemente inocente, un recordatorio de sus planes para cenar la noche siguiente, pero envió un escalofrío de ansiedad por su cuerpo. Mara siempre había sido cuidadosa, pero la presencia de Ian a su lado la hizo profundamente consciente de los riesgos. Dejó el teléfono a un lado, pero no antes de que los ojos agudos de Ian captaran el nombre en la pantalla. Karim Al-Sayed, comentó con aparente casualidad, una figura bastante notable. El corazón de Mara dio un vuelco, pero mantuvo una expresión neutral. «Es un amigo cercano de la aerolínea», respondió con suavidad. Ian no insistió, pero Mara pudo percibir su curiosidad. El momento pasó, pero la incomodidad permaneció como turbulencia en un vuelo por lo demás despejado. A la noche siguiente, durante su escala en Dubái, Ian decidió quedarse en el hotel para ponerse al día con papeleo, mientras Mara se dirigía a su encuentro con Karim. A medida que avanzaba la noche, el papeleo de Ian requirió acceso a los archivos de la capitana. Al no poder comunicarse con Mara, solicitó acceso a través del sistema encriptado de la aerolínea. Lo que Ian encontró fue inesperado. Junto a los horarios rutinarios de vuelo y los informes de tripulación, había mensajes personales intercambiados entre Mara y Karim. El contenido era sugerente pero no explícito. Sin embargo, estaba claro que su relación iba más allá de los límites profesionales. Ian miró la pantalla con el estómago encogido. La aerolínea tenía políticas estrictas contra relaciones que pudieran poner en peligro su reputación, especialmente con figuras de alto perfil como Karim. Ian cerró los archivos y se recostó en su silla, en conflicto consigo mismo. A la mañana siguiente, Mara saludó a Ian con su habitual actitud serena, ajena a lo que él había descubierto. Su vuelo de regreso a Londres transcurrió sin incidentes, pero Ian no podía sacudirse la sensación de que tenía la responsabilidad de actuar. De regreso en la sede central, Ian presentó un informe anónimo ante la Junta de Ética de la aerolínea, detallando lo que había visto. El informe evitaba especular, pero subrayaba los riesgos potenciales de la relación de Mara con alguien tan influyente como Karim. Ian creía estar haciendo lo correcto, pero no podía anticipar la tormenta que sus acciones desatarían. Una semana después, Mara fue convocada a una reunión con altos ejecutivos. Mientras se sentaba en la estéril sala de conferencias, la gravedad de la situación se hizo evidente. La aerolínea había iniciado una investigación interna, y aunque las conexiones de Karim habían asegurado que los detalles permanecieran confidenciales, la posición de Mara se volvió súbitamente precaria. Tras la reunión, Mara regresó a su apartamento con la mente acelerada. No le tomó mucho tiempo conectar los puntos: la actitud de Ian durante su último vuelo, sus férreos principios y su acceso a sus archivos. Mara sintió una ola de traición como nunca antes había experimentado. Ian no solo había puesto en peligro su carrera, había expuesto el frágil equilibrio de su vida personal. Y mientras Mara se sentaba en la habitación tenuemente iluminada, su ira comenzó a tomar forma. No dejaría que esto quedara sin respuesta. Mara Costa estaba sentada en la estéril sala de conferencias, su uniforme impecable, su postura inflexible, pero el torbellino en su interior
traicionaba su exterior tranquilo. Al otro lado de la mesa, la dirección de la aerolínea permanecía en un tenso silencio, con expresiones de preocupación e incomodidad. El jefe de operaciones finalmente rompió el silencio con una voz cortante y profesional mientras explicaba el propósito de la reunión. Habían recibido un informe sobre las presuntas interacciones inapropiadas de Mara con una persona de alto perfil, alguien cuya reputación se entrelazaba peligrosamente con la imagen de la aerolínea. No mencionó el nombre de Karim Al-Sayed, pero la implicación era tan clara como las relucientes paredes de vidrio que los rodeaban. Mara permaneció en silencio mientras se desarrollaban los detalles. Las acusaciones eran vagas, protegidas bajo el pretexto de la confidencialidad, pero los matices de traición eran inconfundibles. Su relación con Karim ya no era un secreto, al menos no dentro de las paredes de esa sala. No pestañeó, ni siquiera cuando su carrera parecía pender de un hilo. Cuando le pidieron una respuesta, simplemente asintió con una voz firme mientras aseguraba su profesionalismo. Sin embargo, en su interior, sus pensamientos ya se agitaban rápidamente. Después de la reunión, Mara caminó por la terminal, su mente armando el rompecabezas. No le tomó mucho tiempo identificar al culpable, Ian Reed. Recordaba cómo sus ojos se habían detenido en su teléfono durante su último vuelo. El leve juicio en su tono siempre que sus conversaciones rozaban cuestiones éticas. Ian siempre había sido un seguidor de las reglas, un fanático del protocolo, pero ahora su rectitud había cruzado la línea hacia la traición. El siguiente vuelo que compartieron se sintió como una prueba de resistencia. Mara realizó las comprobaciones previas al vuelo con una precisión mecánica. Sus interacciones con Ian eran mínimas y directas. Él, por su parte, parecía ajeno a su ira contenida, enfocado únicamente en la tarea en cuestión. No fue hasta que estaban a 35 pies de altura con el piloto automático activado, que la tensión entre ellos finalmente estalló. «Sé que fuiste tú», dijo Mara con voz calmada, pero cargada de acusación. No lo miró, manteniendo la vista fija en la interminable extensión de nubes frente a ella. Ian la miró confundido. «Perdón, capitana». Mara se giró para enfrentarlo, su expresión helada. «El informe, la investigación. Ni siquiera tuviste la decencia de venir a mí primero». El rostro de Ian se endureció, pero no apartó la mirada. «No fue algo personal. Hice lo que pensé que era correcto». «¿Correcto para quién?», replicó Mara elevando la voz. «Has puesto en peligro todo por lo que he trabajado. ¿Entiendes siquiera las consecuencias de lo que has hecho?». El tono de Ian se mantuvo firme, aunque su incomodidad era evidente. La reputación de la aerolínea estaba en juego, no podía ignorarlo. La risa de Mara fue amarga, cargada de incredulidad. «Ahórrame tu santurronería. No te importa la aerolínea. Querías demostrar algo, mostrarle al mundo lo moralmente superior que eres». Se inclinó hacia él, bajando la voz. «Déjame decirte algo sobre este mundo. Los principios no te protegen, te convierten en un objetivo». El resto del vuelo transcurrió en un silencio, la cabina pesada con palabras no dichas. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Mara se permitió sentir el peso completo de su ira. La traición de Ian no era solo un desaire profesional, era personal. A lo largo de los años, había construido muros a su alrededor, endureciéndose como nunca había sentido en años. Mara había pasado años enterrando el dolor, enfocándose en ascender de rango, demostrando su valía en un mundo que siempre había dudado de ella. El romance con Karim había sido su única indulgencia, un breve escape del control implacable que ejercía sobre cada otro aspecto de su vida. Y ahora Ian había amenazado con quitarle incluso eso. A la mañana siguiente, Mara saludó a su tripulación con una sonrisa, su ira cuidadosamente oculta bajo una máscara de profesionalismo. Durante la reunión previa al vuelo, habló con Ian con una calidez inesperada, su tono ligero y casi amigable. Ian parecía sorprendido,
pero dispuesto a aceptar la rama de olivo. Cenemos durante la escala, sugirió casualmente. Necesitamos aclarar las cosas, sin resentimientos. Ian vaciló, estudiando su expresión en busca de cualquier señal de duplicidad, pero la fachada de Mara era impecable, y eventualmente asintió. Esa noche se encontraron en un tranquilo bar en la azotea que daba a las luces de Bangkok. El ambiente era calmado, casi íntimo, y Mara interpretó su papel a la perfección. Habló de las presiones de su carrera, los sacrificios que había hecho, y la soledad que venía con el trabajo. Y Ian escuchó, su desconfianza inicial suavizándose con una expresión sincera. Nunca quise lastimarte, capitana. Solo quería proteger a la aerolínea. Mara sonrió, aunque hubo un destello de algo indescifrable en sus ojos. Por supuesto que sí. Al taxi que la esperaba, el frasco se sentía como un peso de plomo en su bolso, un recordatorio constante de lo que estaba a punto de hacer. De vuelta en el hotel, se reunió con la tripulación como si nada hubiera pasado, su sonrisa fácil y tranquila. Sus pensamientos giraban mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo. Cada detalle del plan recorría su mente, cada paso un movimiento calculado en un juego peligroso. Ian no tenía idea de lo que se avecinaba. Pronto su venganza estaría completa, y finalmente recuperaría el control que él le había robado. El bullicio del equipo llenaba el aire mientras se relajaban después de un largo día de vuelo. Mara se unió con una facilidad ensayada, su risa lo suficientemente genuina como para mezclarse con el ambiente animado. Sin embargo, su mente estaba lejos de estar tranquila. Había pasado días preparándose para este momento, asegurándose de que su plan se ejecutara sin errores. Esta noche era la noche. Deberíamos celebrar, sugirió Mara con naturalidad, su tono ligero y atractivo. Hay un restaurante cerca con críticas fantásticas, comida local, gran ambiente. Yo invito. La oferta fue recibida con entusiasmo. Incluso Ian, quien había sido cauteloso con Mara desde su conflicto pasado, parecía ansioso por relajarse. Sus recientes esfuerzos por reconstruir la confianza habían dado frutos. Él sonrió, asintiendo con aprobación. Suena genial. Será bueno relajarse un poco. El corazón de Mara latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo su comportamiento compuesto. Guió al grupo al restaurante, un lugar encantador que había inspeccionado previamente. Era lo suficientemente animado para garantizar un ambiente relajado, pero no tan lleno como para hacer imposible su plan. La cálida iluminación y el sonido de risas suaves creaban el escenario perfecto. Una vez sentados, Mara tomó la iniciativa recomendando platos y animando al equipo a probar las especialidades locales. Escaneó rápidamente el menú, identificando un plato que podía alterar sin llamar la atención. Cuando el camarero llegó para tomar los pedidos, Mara se aseguró de consultar a todos, garantizando que la elección de Ian se alineara con su plan. La comida llegó puntualmente, llenando la mesa con aromas tentadores. El equipo se sumergió en sus platos con entusiasmo, la conversación fluyendo libremente, mientras se relajaban en la velada. Mara esperó el momento perfecto. Cuando las risas estallaron por una broma compartida por uno de los asistentes, deslizó el frasco de su bolso bajo la mesa. Sus movimientos eran prácticos y precisos. Su rostro no traicionaba ni un ápice de la tormenta que se gestaba en su interior. El contenido del frasco desapareció en el plato de Ian, con una inclinación sutil de su mano. Mara usó su tenedor para remover ligeramente la comida, asegurándose de que el líquido se mezclara completamente antes de recostarse en su silla. Sus acciones fueron fluidas, inadvertidas por cualquiera en la mesa. Años de volar bajo presión le habían enseñado a ocultar incluso el más leve signo de nerviosismo. El plato de Ian
volvió a captar su atención cuando las risas se apagaron. Levantó su tenedor, alabando los sabores mientras comía. Mara lo observaba de reojo, su expresión cuidadosamente neutral. La satisfacción que hervía dentro de ella estaba templada por el peso de lo que había hecho. «Esto es fantástico», dijo Ian señalando su plato. «Buena elección, Mara. Me alegra que te guste», respondió con suavidad, levantando su copa. «Por un vuelo exitoso y un gran equipo». Los demás se unieron al brindis, sus copas chocando en un momento de camaradería. Mara bebió de su copa, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada bocado que Ian tomaba la acercaba más a su objetivo. La noche se alargó, llena de risas y conversaciones ligeras. Mara desempeñó su papel a la perfección, participando en los festejos mientras vigilaba cuidadosamente a Ian. Cuando la comida llegó a su fin, el equipo comenzó a discutir sus planes para el día siguiente. Ian parecía relajado, incluso jovial, su confianza en Mara completamente restaurada. Ella sonrió y asintió, ofreciendo su opinión cuando era necesario, pero dejando que la conversación fluyera naturalmente. Los cambios sutiles en su comportamiento, un leve rubor en sus mejillas, un ligero brillo de sudor en su frente, eran invisibles para los demás, pero Mara los notó de inmediato. Para cuando el grupo dejó el restaurante, Ian parecía un poco inestable. Lo atribuyó a la comida, bromeando sobre lo pesada que podía ser la cocina local. Mara se unió a las risas, su voz firme y ligera. En su interior, sintió un frío oleaje de triunfo. El veneno estaba haciendo efecto. De vuelta en el hotel, Mara se despidió del equipo, su expresión cálida y genuina. Observó cómo Ian desaparecía por el pasillo hacia su habitación, sus pasos ligeramente inseguros. Solo cuando estuvo sola en su propia habitación, se permitió exhalar. El frasco había desaparecido, su contenido entregado con precisión. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. Se sentó al borde de la cama con las manos firmemente entrelazadas en su regazo. El peso de sus acciones la oprimía, pero apartó las dudas. Ian la había traicionado. Casi destruye su carrera. Esto era justicia, se dijo. Esto era equilibrio. Horas más tarde, mientras la ciudad de Nairobi dormía, Mara permanecía despierta mirando al techo. Repasaba la noche en su mente, cada detalle grabado en su memoria. Pensó en Ian, ajeno a la trampa en la que había caído, y sintió una sombría satisfacción. Por la mañana, los efectos comenzarían a mostrarse. El plan se estaba desarrollando a la perfección. La noche después de la cena, Ian comenzó a sentir un profundo malestar en el estómago. Al principio lo atribuyó a una indigestión causada por la rica cocina local, pero a medida que las horas pasaban, los síntomas empeoraron. Para la medianoche estaba nauseabundo, sudando profusamente y con fiebre alta. Mara, quien fingía estar dormida en su habitación contigua del hotel, recibió una llamada de una de las asistentes de vuelo. «Capitana, algo le pasa a Ian», dijo la asistente con un tono de pánico. «Está realmente enfermo». Mara se levantó rápidamente, ocultando el destello de satisfacción que cruzó por su rostro. «Voy enseguida», respondió, adoptando el tono preocupado de una colega solidaria. Se puso el uniforme y se dirigió a la habitación de Ian, donde lo encontró acurrucado en la cama con el rostro pálido y empapado de sudor. «Ian», dijo suavemente, colocando una mano en su brazo. «¿Qué está pasando?». Él negó con la cabeza débilmente. «No lo sé, es como si mi cuerpo estuviera fallando. Me siento fatal». Mara se giró hacia los demás. «Necesitamos llevarlo al hospital», dijo con firmeza. El equipo estuvo de acuerdo rápidamente, y en pocos minutos arreglaron un taxi para llevar a Ian a la clínica más cercana. Mara insistió en acompañarlo. Su preocupación exterior era la cobertura perfecta.
para sus verdaderas intenciones. El hospital era una pequeña pero bien equipada instalación, llena de actividad incluso a altas horas de la noche. Las enfermeras admitieron a Ian rápidamente, tomaron sus signos vitales y realizaron pruebas preliminares. Mara permaneció cerca, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. Conversó educadamente con el personal, ganándose su confianza mientras observaba cuidadosamente el desarrollo de los acontecimientos. Desconocido para el equipo, el hospital ya había sido comprometido. Miembros del velo carmesí estaban infiltrados en el personal, listos para ejecutar su parte del plan. Mientras el equipo médico se preparaba para administrar tratamiento, uno de los operativos del grupo cambió una jeringa de solución salina limpia por una contaminada con sangre infectada. El acto fue rápido y discreto, pasando desapercibido para las ocupadas enfermeras y médicos. Mientras tanto, Mara estaba sentada junto a la cama de Ian, su actitud cálida y solidaria. «Estás en buenas manos», le dijo con voz firme. Él intentó sonreír, pero hizo una mueca cuando una oleada de náuseas lo invadió. «Gracias por quedarte», murmuró con apenas un hilo de voz. «Por supuesto», respondió Mara con una mano descansando ligeramente en el borde de su cama. Por dentro, su mente trabajaba calculando los siguientes pasos y asegurándose de que ningún detalle se pasara por alto. Permaneció en la habitación tanto como los protocolos del hospital lo permitieron, observando discretamente al personal y confirmando que los operativos de velo carmesí habían cumplido con su papel. A medida que las horas se prolongaban hasta la madrugada, la condición de Ian se estabilizó. Los médicos atribuyeron sus síntomas a una grave intoxicación alimentaria y deshidratación, recomendando una breve estancia para monitoreo. Mara permaneció atenta, pero no invasiva, cuidando de no atraer demasiada atención hacia ella misma. Respondió las preguntas del equipo con soltura, proyectándose como una colega preocupada y leal. Durante los 2 días siguientes, Ian recuperó lentamente sus fuerzas. El personal del hospital, ajeno a la trama más profunda en juego, elogió su resistencia, asegurándole que se recuperaría por completo. Los operativos del velo carmesí garantizaron que sus esfuerzos de contaminación fueran indetectables, sin dejar evidencia de un acto malicioso. Cuando Ian finalmente fue dado de alta, parecía débil pero aliviado. «Gracias por todo, Mara», dijo al salir del hospital. «No sé qué habría hecho sin ti». Mara le ofreció una amable sonrisa. Sus ojos no revelaban nada. «Para eso están los colegas», respondió simplemente. Por dentro, sintió una oleada de triunfo. El plan había funcionado a la perfección y nadie sospechaba nada. Al regresar al hotel, Mara se permitió un momento de tranquila satisfacción. La confianza de Ian en ella seguía intacta, y el velo carmesí había ejecutado su papel de manera impecable. Lo observó caminar lentamente hacia su habitación, sus pasos lentos y vacilantes, y sintió el peso de su éxito asentarse sobre ella. Esta era la venganza que había planeado meticulosamente y se estaba desarrollando exactamente como lo había imaginado. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, Mara reflexionó sobre los eventos de los últimos días. La operación estaba completa y las consecuencias se propagarían en la vida de Ian de maneras que él aún no podía comprender. Por primera vez en meses, Mara sintió que volvía a tener el control de su vida. La tormenta dentro de ella comenzó a calmarse, dejando solo la fría satisfacción de un plan bien ejecutado. Las semanas pasaron después del alta de Ian del hospital y la vida pareció volver a la normalidad. Las rutinas del equipo se reanudaron con vuelos que los llevaban a través de continentes. Ian parecía haber superado su calvario, aunque sus colegas notaban que a menudo parecía más fatigado de lo habitual. Mara lo observaba cuidadosamente desde la distancia,
notando las ligeras sombras bajo sus ojos y las pequeñas vacilaciones en sus movimientos. Sin embargo, mantenía su exterior calmado y seguro, sabiendo que su plan se había ejecutado a la perfección. Sin embargo, esa frágil normalidad comenzó a resquebrajarse. Los síntomas de Ian reaparecieron una tarde durante una sesión rutinaria de planificación de vuelo. Luchaba por concentrarse, sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba el plan de vuelo. Mara fingió preocupación con una voz calmada y de apoyo mientras le sugería que viera a un médico. Ian la desestimó con una débil sonrisa, pero esa misma noche no pudo ignorar el creciente malestar. Su energía se había agotado y un cansancio implacable se había apoderado de él. Al día siguiente, Ian programó un chequeo médico, esperando descubrir la causa de sus persistentes síntomas. Los resultados lo dejaron atónito. El médico, solemne y profesional, le explicó que sus pruebas habían dado positivo para VIH. Ian se quedó en silencio, abrumado por el peso del diagnóstico. No tenía idea de cómo pudo haber ocurrido. Pensó en su estancia, en el hospital en Nairobi, pero no pudo identificar ningún momento en el que pudiera haber estado expuesto. La confusión se convirtió en inquietud mientras Ian repasaba los eventos que llevaron a su enfermedad. Su mente regresó a la cena en Nairobi, donde Mara había estado inusualmente cálida y amigable. Su repentina camaradería le había parecido extraña en ese momento, pero lo había descartado como un intento genuino de arreglar las cosas. Ahora, con el diagnóstico colgando sobre él, las piezas no parecían encajar. Ian comenzó a observar a Mara más de cerca durante sus interacciones. Su profesionalismo era impecable, pero había algo reservado en su comportamiento, una sutil distancia que antes no estaba allí. No podía sacudirse la sensación persistente de que ella sabía más de lo que dejaba entrever. Decidido a descubrir la verdad, Ian comenzó a investigar discretamente, cuidando de no levantar sospechas. Comenzó retrocediendo en sus pasos en Nairobi. A través de conversaciones casuales con el equipo, reunió detalles sobre los movimientos de Mara durante su escala. Su afirmación de hacer recados parecía lo suficientemente inocente, pero el momento había sido inusual. Ella se había separado del grupo solo unas horas antes de que él enfermara, y nadie había visto a dónde había ido. La inquietud de Isen aumentó mientras consideraba la posibilidad de que sus acciones hubieran sido deliberadas. La investigación de Isen lo llevó al restaurante donde habían cenado. Cuestionó al personal con el pretexto de recordar el viaje, pero sus relatos no revelaron nada sospechoso. Frustrado, pero no desanimado, dirigió su atención hacia la propia. Maya comenzó a prestar más atención a su comportamiento, notando cualquier inconsistencia o acción inusual. Con el tiempo comenzó a identificar patrones, momentos en los que ella parecía excesivamente cautelosa o evitaba ciertos temas. Jen sabía que nadie había visto a dónde había ido. La inquietud de Ian aumentó mientras consideraba la posibilidad de que sus acciones hubieran sido deliberadas. La investigación de Ian lo llevó al restaurante donde habían cenado. Cuestionó al personal con el pretexto de recordar el viaje, pero sus relatos no revelaron nada sospechoso. Frustrado pero no desanimado, dirigió su atención hacia la propia Mara. Comenzó a prestar más atención a su comportamiento, notando cualquier inconsistencia o acción inusual. Con el tiempo comenzó a identificar patrones, momentos en los que ella parecía excesivamente cautelosa o evitaba ciertos temas. Ian sabía que estaba lejos de encontrar pruebas concretas, pero su intuición lo empujaba a seguir adelante. Las piezas aún no encajaban del todo, pero cada detalle, por pequeño que fuera,
lo acercaba a descubrir la verdad. Mara, por su parte, había percibido las crecientes sospechas de Ian. Notó la forma en que sus ojos se demoraban en ella durante las reuniones, la sutil tensión en sus interacciones. Sus instintos le decían que él estaba uniendo las piezas y sabía que debía actuar con rapidez. Comenzó a cubrir sus huellas, eliminando mensajes antiguos y asegurándose de que no hubiera evidencia que la vinculara con el velo carmesí. Su naturaleza meticulosa la ayudó, pero la presión de mantener su fachada empezó a pasarle factura. El avance de Ian llegó una noche cuando se topó con un intercambio de mensajes crípticos durante una revisión rutinaria del sistema de comunicación interno de la aerolínea. Los mensajes no estaban dirigidos directamente a Mara, pero el momento y el contexto encajaban demasiado bien con su viaje a Nairobi como para ser una coincidencia. Logró rastrear los mensajes hasta una cuenta encriptada, una que parecía haberse utilizado únicamente durante esa escala específica. Impulsado por una mezcla de ira y traición, Ian profundizó en su investigación. Revisó registros de vuelo, informes de gastos y horarios de la tripulación, buscando cualquier cosa que pudiera conectar a Mara con los eventos en Nairobi. Su persistencia dio frutos cuando descubrió una discrepancia en las actividades que ella había reportado durante la escala. Los recados que había mencionado no coincidían con sus movimientos reales, lo que levantó aún más sospechas. La pieza final del rompecabezas encajó cuando Ian interceptó una conversación entre dos antiguos operativos del velo carmesí que habían sido arrestados por cargos no relacionados. En su discusión, mencionaron a un tal halcón, un nombre que le resultó familiar. Recordó haber oído a Mara usar ese término durante una conversación casual meses atrás. Aunque no podía recordar el contexto, fue suficiente para convencerlo de que ella estaba involucrada. El descubrimiento dejó a Ian furioso. La traición le dolió más de lo que podía haber imaginado, y darse cuenta de que alguien en quien confiaba había orquestado semejante plan era casi insoportable. Sin embargo, sabía que no podía confrontarla sin pruebas contundentes. Necesitaba asegurarse de que sus acusaciones tuvieran peso no solo con sus colegas, sino también con las autoridades. Durante las semanas siguientes, Ian documentó cuidadosamente todo lo que había descubierto. Compiló una línea de tiempo de los eventos, cruzando referencias con la evidencia de su investigación. Cada detalle fue registrado meticulosamente, desde la repentina amabilidad de Mara durante la cena hasta las inconsistencias en su historia. Cuando terminó, tenía un expediente completo que pintaba un panorama condenatorio de su participación. Mara, ajena al alcance de los hallazgos de Ian, continuó desempeñando su papel. Mantuvo su actitud profesional, cumpliendo con sus deberes con la misma precisión y confianza de siempre. Pero debajo de la superficie su ansiedad crecía. Sabía que Ian ya no era el colega confiado que había manipulado, y se preparaba para el momento en que él finalmente actuaría. La tensión entre ellos se volvió palpable durante los vuelos, sus interacciones impregnadas de una hostilidad no verbalizada. Mara notó cómo la mirada de Ian se demoraba en ella, las preguntas que hacía aparentemente inocentes, pero cargadas de un peso oculto. Ella respondía con calma calculada, decidida a no dejar que él viera sus dudas. Sin embargo, en los momentos de silencio, la incertidumbre la invadía. ¿Lo había subestimado? ¿Era su plan tan infalible como había creído? La paciencia de Ian dio sus frutos cuando descubrió una evidencia crucial, un registro de transacción que vinculaba a Mara con un contacto en Nairobi, conocido por trabajar con el velo carmesí. Era la confirmación final que necesitaba. Con la prueba en la mano, se preparó para confrontarla, sabiendo que las consecuencias serían explosivas. El escenario estaba listo para una confrontación que destrozaría la fachada cuidadosamente construida de su relación profesional. El descubrimiento de Ian
había cambiado las tornas y el mundo de Mara estaba a punto de derrumbarse. Mientras ensayaba lo que diría, Ian sintió una resolución sombría. Esto no era solo sobre justicia, era sobre recuperar el control de su propia vida y exponer la verdad. La cabina estaba inusualmente silenciosa, mientras el avión cruzaba los cielos oscuros. Ian estaba sentado en el asiento del piloto con la mirada fija en el panel de instrumentos, aunque sus pensamientos estaban lejos de la tarea en cuestión. La evidencia que había descubierto sobre Mara ardía en su mente, y sabía que no podía dejarlo pasar más tiempo. La realización de que alguien en quien había confiado una vez había orquestado una traición tan devastadora lo dejaba consumido por la ira y la incredulidad. A su lado, Mara parecía tranquila, sus manos ajustando hábilmente los controles. Lo miró brevemente, percibiendo la tensión en su postura. «Has estado callado esta noche», comentó con un tono cuidadosamente neutral. Ian no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz fue baja y firme. «Tenemos que hablar». Las manos de Mara se detuvieron por una fracción de segundo antes de continuar sus movimientos. «¿De qué?», preguntó, aunque su tono traicionó un atisbo de inquietud. Él se giró hacia ella, su expresión dura. «De lo que hiciste en Nairobi, del velo carmesí, de cómo arruinaste mi vida». Los ojos de Mara se entrecerraron, su máscara de compostura deslizándose ligeramente. «No tengo idea de qué estás hablando», respondió, aunque su voz carecía de convicción. «No me mientas», espetó Ian. «Tengo pruebas, los mensajes interceptados, las discrepancias en tus movimientos, los registros de transacciones. Me tendiste una trampa». La mandíbula de Mara se tensó y por un momento no dijo nada. Luego, una leve y amarga sonrisa cruzó sus labios. «¿Y qué vas a hacer al respecto?». Los puños de Ian se cerraron a sus costados. «Pagarás por esto», dijo entre dientes. «Me aseguraré de que todos sepan lo que has hecho». La sonrisa de Mara se desvaneció y su expresión se tornó fría. «Cree lo que quieras, Ian, pero no entiendes toda la historia». El comentario críptico solo avivó la ira de Ian, pero sabía que no podía permitir que la confrontación escalara más aún. Tenían un vuelo que aterrizar y la seguridad de los pasajeros era lo primero. Por ahora tragó su rabia, pero su determinación de exponer las acciones de Mara se fortaleció. Cuando el avión aterrizó y los pasajeros desembarcaron, Ian no perdió tiempo. Presentó un informe detallado a la gerencia de la aerolínea, describiendo sus hallazgos y presentando las pruebas que había recopilado. Las comunicaciones interceptadas, las transacciones financieras sospechosas y las inconsistencias en el relato de Mara pintaban un panorama condenatorio. El equipo de investigación interna de la aerolínea inició una investigación de inmediato. La investigación reveló más de lo que Ian había anticipado. Las conexiones de Mara con el velo carmesí eran más profundas de lo que cualquiera había sospechado, y sus movimientos durante la escala en Nairobi coincidían perfectamente con la cronología de la enfermedad de Ian. La gerencia quedó impactada por las revelaciones. Mara, una capitana altamente respetada, había usado su posición y acceso para orquestar un acto de venganza malicioso y calculado. Fue suspendida inmediatamente de sus funciones, y los hallazgos fueron remitidos a las autoridades. Una semana después, Mara fue arrestada y acusada de imprudencia temeraria, conspiración criminal y abuso de sus privilegios profesionales. Los medios se hicieron eco rápidamente de la historia, convirtiéndola en una sensación. Los titulares detallaban la impactante traición, la red criminal secreta y las repercusiones en la industria aérea. La reputación impecable de Mara quedó hecha añicos. Durante el juicio, la fiscalía presentó una montaña de pruebas en su contra. Los mensajes interceptados con el velo carmesí revelaron los pasos de su plan con detalles escalofriantes,
desde la manipulación de la comida de Ian hasta la infiltración en el hospital de Nairobi. Los testimonios de la tripulación y de Ian pintaron un vívido retrato de su manipulación y engaño. Además, la cena contaminada se presentó como una pieza clave de evidencia, dejando pocas dudas sobre sus intenciones. Mara permaneció compuesta durante el juicio, aunque su silencio a menudo decía más que sus palabras. Negó algunas acusaciones, pero no pudo refutar las abrumadoras pruebas. La tensión en la sala de audiencias era palpable mientras el jurado deliberaba, y cuando se anunció el veredicto, el aire pareció cargarse de intensidad. Culpable de todos los cargos, declaró el juez. Mara fue sentenciada a una larga pena de prisión, y su licencia de piloto fue revocada permanentemente. Mientras era escoltada fuera de la sala esposada, las cámaras destellaban, capturando su expresión estoica. La que una vez fue una orgullosa capitana, había caído en desgracia, y el mundo observó cómo su historia se convertía en un cuento con moraleja. Para Ian, el veredicto trajo una mezcla de alivio y dolor persistente. Se había hecho justicia, pero las cicatrices de las acciones de Mara permanecían. El estigma de su diagnóstico y la traición que había soportado pesaban mucho sobre él mientras luchaba por reconstruir su vida. Sin embargo, se negó a permitir que la experiencia lo definiera. En cambio, convirtió su dolor en propósito. Ian comenzó a trabajar con organizaciones dedicadas a la concienciación y educación sobre el VIH. Compartir su historia se convirtió en una forma de sanar, y encontró consuelo ayudando a otros a enfrentar desafíos similares. Su labor de defensa lo llevó a conectarse con personas cuya resiliencia lo inspiró, y poco a poco comenzó a ver su experiencia como una fuente de fortaleza en lugar de una carga. Con todo, a través de su trabajo, descubrió un renovado sentido de propósito. Viajó a escuelas, centros comunitarios y conferencias, hablando abiertamente sobre su experiencia y la importancia de la compasión y el entendimiento. Sus esfuerzos ganaron reconocimiento, convirtiéndolo en una voz prominente en la lucha contra el estigma del VIH. La traición que una vez lo había consumido se transformó en un catalizador para el cambio, empujándolo a marcar la diferencia en la vida de otros. Mientras tanto, Mara se adaptaba a la vida tras las rejas. La soledad de su celda le proporcionó tiempo de sobra para reflexionar, y comenzó a enfrentar las decisiones que la habían llevado hasta allí. Al principio se aferró a su ira, justificando sus acciones como una respuesta a la traición de Ian, pero con el paso de las semanas comenzaron a aparecer fisuras en su armadura de resentimiento. Pensó en las personas a las que había lastimado, no solo Ian, sino también los miembros de la tripulación que habían confiado en ella, los colegas que habían admirado su profesionalismo y la familia de la que se había distanciado en su búsqueda de venganza. El peso de sus acciones la abrumó, obligándola a confrontar el vacío que la había llevado a tales extremos. Con el tiempo, Mara comenzó a reconocer sus propias fallas, su necesidad de control, su incapacidad para dejar atrás agravios percibidos y su negativa a buscar ayuda habían contribuido a su caída. Comenzó a asistir a sesiones de terapia ofrecidas en la prisión, encontrando un atisbo de claridad en el proceso. Aunque no podía deshacer el daño que había causado, se comprometió a asumir la responsabilidad de sus acciones y a trabajar por su redención, por pequeña que fuera. El viaje de autoconciencia de Mara fue lento y doloroso, pero marcó el inicio de una transformación. La fría amargura que una vez la había definido comenzó a disiparse, reemplazada por una tranquila aceptación de sus circunstancias. Sabía que nunca regresaría a la vida que había conocido, pero esperaba encontrar sentido en la nueva vida que tenía por delante.
En los años que siguieron, tanto Ian como Mara encontraron formas de seguir adelante. Para Ian, la experiencia se convirtió en una fuente de fortaleza y propósito, guiándolo hacia una vida dedicada a la defensa y la educación. Para Mara, la quieta soledad de su celda se transformó en un lugar de reflexión y crecimiento, mientras trabajaba por reconstruir un sentido de humanidad que había ignorado durante mucho tiempo. Sus historias, aunque entrelazadas por la traición y el dolor, se convirtieron en testimonios de las complejidades de la naturaleza humana. Fueron recordatorios de las consecuencias del enojo y la venganza, así como de las posibilidades de redención y resiliencia. Y aunque sus caminos se separaron, las lecciones que llevaban consigo permanecieron, moldeando a las personas que llegarían a ser.